En el marco del Foro por la Paz de París, representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición de Venezuela tuvieron un primer encuentro que marca un reinicio de diálogos entre las partes. Las conversaciones que continuarán en México cuentan con el impulso dado por Francia, Colombia y Argentina. El Congreso peruano citó al presidente Pedro Castillo para que se defienda luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobara el informe que indica que el mandatario debería ser inhabilitado por 5 años por presunta traición a la patria. Ese día el Pleno del Legislativo votará la moción. Datos oficiales revelan una cifra récord de deforestación en la Amazonía brasileña en octubre de 2022, un 3% superior al mismo mes del año pasado. En los 31 días de octubre de este año, 904 kilómetros fueron deforestados, según el sistema de vigilancia satelital DETER. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en París, la capital francesa, porque en el marco del Foro por la Paz se produjo el reinicio de las conversaciones entre el chavismo y la oposición venezolana. Se trata del primer encuentro a puerta cerrada entre las partes después de un año de suspensión. Fue un diálogo impulsado por el presidente francés Emmanuel Macron, anfitrión del foro. Las conversaciones también cuentan con el respaldo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Argentina, Alberto Fernández. Esta primera reunión sirve como nuevo impulso de diálogo entre el gobierno y la oposición. Unas conversaciones que continuarán en México, considerado territorio neutral para negociar. Damos un repaso por los intentos fallidos de negociación entre el gobierno y la oposición en el informe de Manuela Cano. La crisis política en Venezuela no es nueva, ni tampoco lo son los intentos de conversaciones entre el gobierno y la oposición. En medio de pedidos de destitución del presidente Nicolás Maduro y una tensión política, ambas partes se reunían en Caracas en 2016. Unas negociaciones acompañadas por el Vaticano, España, Panamá y República Dominicana. Entonces el gobierno se mostraba optimista. Queremos hacer nuestras las palabras de saludo del presidente y comprometernos de forma profunda a que este diálogo tenga resultados certeros y rápidos. Pero los intentos de una salida dialogada se desvanecieron rápidamente. Ambos bandos lo intentaron de nuevo en República Dominicana. La entonces jefa de la Asamblea Constitucional recalcaba la relevancia del diálogo en 2017. La única vía para Venezuela es el diálogo, es la paz. No hay otra vía. No podemos permitir que las órdenes imperiales, que los poderes fácticos se impongan una agenda de violencia en Venezuela, una agenda de guerra. Pero las partes fallaron en encontrar una fecha para unas elecciones presidenciales y los diálogos entraron en un receso indefinido. Las conversaciones se reanudaron en Barbados en 2019, pero Maduro decidió levantarse de la mesa por el apoyo de la oposición a las sanciones económicas impuestas a Venezuela por parte de Estados Unidos. Ciudad de México habría una nueva esperanza de llegar a una salida a la crisis política. Nuestra Venezuela está mal, está muy mal. Nuestro pueblo sufre la peor crisis de su historia contemporánea. Y aunque las partes lograron llegar a una serie de acuerdos, las conversaciones fracasaron luego del pedido de los representantes del gobierno de incorporar al diálogo al empresario colombo-venezolano Alex Saab. Saab había sido pedido en extradición por parte de Estados Unidos, que lo acusaba de lavado de activos. El Congreso peruano citó al presidente Pedro Castillo el próximo miércoles 16 de noviembre para que se defienda de las acusaciones de traición a la patria contenidas en un informe que aprobó la Subcomisión de Asuntos Constitucionales. El texto recomienda la inhabilitación de Castillo para ejercer cargos públicos por 5 años, lo que implica que tendría que dejar la presidencia. La subcomisión consideró que el mandatario cometió un delito al decir que consultaría al pueblo sobre la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia, una afirmación que hizo en una entrevista dada a la cadena CNN en español. No nos amilan, a nosotros acá estamos por el país, porque antes que todo está el ciudadano, lo decía, y espero de que el Congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano. En Centroamérica, los repetidos fenómenos meteorológicos extremos impactan gravemente el sector de la agricultura. Hace unas semanas, la tormenta Julia causó la muerte de más de 50 personas y destruyó miles de hectáreas en cultivos en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Lea Yugel nos cuenta más.
un mes después del paso de la tormenta Julián, las cicatrices aún son visibles en Honduras. En este campo, las lluvias arrastraron todos los cultivos y la tierra sigue cubierta de agua fangosa. Ahorita estuviéramos ya preparada la tierra para sembrar de nuevo. Pero como se vino esta llena, ya no sembramos, sino que vamos a esperar a que seque. En El Salvador, estos agricultores tampoco pueden cosechar maíz, un alimento esencial para sostener a sus familias. Esperan la llegada de ayudas de parte de las instituciones para sobrevivir antes de poder retomar la producción. Es de lo único que nosotros vivimos y si, por decirlo así, si el gobierno o algunas instituciones no nos apoyan, nos vamos a ver más afectados. Más allá, pues porque ahorita no tenemos que darle el ganado ni qué comer, pues. Los agricultores guatemaltecos comparten la misma angustia. El Ministerio de Agricultura contabilizó 60.000 hectáreas de cultivos afectados en diferentes niveles por la tormenta tropical Julia. Estamos bien asustados porque no hay dónde nos vamos a ir, porque ya no tenemos terreno para comprar, no tenemos pisto para comprar un pedacito, ni tan siquiera un sitio. Las crisis medioambientales están en el centro de las preocupaciones de organismos e instituciones. Un informe del Banco Mundial alerta que los impactos del cambio climático podrían empujar a 132 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años. Continuando con temas ambientales, durante octubre de 2022 se registró la tala de otros 904 kilómetros cuadrados en la Amazonía brasileña, lo que representa un 3% más de área perdida que el mismo mes del año pasado. La alarmante cifra récord fue revelada por el Sistema de Vigilancia Satelital DETER del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Los datos señalan además que la deforestación acumulada entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año es de 9.494 kilómetros cuadrados. A su vez, la filial en Brasil de la ONG Fondo Mundial para la Naturaleza alertó que tras las elecciones presidenciales el número de incendios se disparó. Y en el marco de la COP27, France 24 les ofrece una serie de reportajes especiales relacionados con la crisis climática. En esta oportunidad vamos a Ecuador, donde el retroceso del 50% de los glaciares volcánicos es una de las consecuencias más evidentes del calentamiento global. El informe es de Gustavo Ortega, corresponsal en Quito. Luisa Machado es centinela del Parque Nacional Antisana. Su tarea de proteger el volcán es cada vez más ardua. El deshielo avanza cada año y atenta con dejar sin agua a la población que habita en la capital ecuatoriana. El retroceso es de 20 a 25 metros por año y eso es realmente preocupante. Es una cantidad de retroceso muy pronunciada que a la vez afecta tanto a la producción de agua. Además del deshielo, el agua que se consume en la capital ecuatoriana proviene de esta laguna de origen glaciar, a 35 kilómetros del volcán Antisana. La crisis climática y la escasez de lluvias amenazan estos reservorios naturales, reduciendo sus niveles de agua. Sequía tremenda. La sequía también preocupa a Patricio Muñoz, guardaparques quien conoce el lugar desde hace 40 años. Para proteger la diversidad vegetal, siembra huertos que aspira a convertir en 5.000 nuevas plantas al año. La vegetación muere constantemente por la falta de lluvias y el incremento del sol. Se contabilizaban hasta 300 días de lluvia, ¿no? Y apenas teníamos un mes entre medio seco o medio húmedo. Hoy totalmente ha cambiado. Me agrada que la zona de amortiguamiento aún la tenemos. Además de la flora, también la fauna está sufriendo de los estragos de los cambios de temperatura. Ante la migración de muchas especies, Luisa vigila que el cóndor, ave típica nacional en peligro de extinción, permanezca en su hábitat natural. Camino a la Antisana, el desgaste glaciar devela sus capas rocosas a kilómetros de distancia y confirma nuevas amenazas. Los microplásticos, y eso también es un factor que durante años, ya sea por actividades turísticas, por actividades antrópicas, y el mismo ambiente ya tiene microplásticos y están depositándose en el nevado. En total, son 120.000 hectáreas de áreas protegidas amenazadas. De desaparecer este parque natural, poblaciones enteras quedarían sin agua y ya no existiría el ecosistema más rico de Ecuador.
Así llegamos al final de este informativo. A ustedes les agradecemos su sintonía. Continúen con nosotros que volvemos en breve.